contacto de aproximadamente 800 metros cúbicos cada uno que trabajan en termofilia. La producción de gas de 2.200 metros cúbicos diarios permite la sustitución anual de combustible fósil por un equivalente de 290 toneladas de petróleo, lo cual representa una contribución significativa a las necesidades energéticas del establecimiento. En esta cervecería, cerca de 60 metros cúbicos diarios de residuos de fermentación y de aguas de lavado son tratados en un digestor anaeróbico. El proceso es similar al del lecho de fango, pero a diferencia de lo que sucede en los reactores tradicionales de este tipo, la separación de los microorganismos se realiza en un sedimentador externo. El fango se recicla en el reactor, mientras el sobrenadante es enviado a la descarga. El biogás sirve para producir el vapor necesario para el proceso industrial. En esta otra destilería, la planta de biogás ha sido proyectada integrando algunas de las tecnologías descritas. Se trata de un sistema a dos fases. Las aguas de descarga de la destilación y de la producción de levaduras son enviadas al reactor de hidrólisis y acidificación de tipo completamente mezclado, el cual trabaja en condiciones de ligera acidez. El efluente pasa a la biometanización en un reactor híbrido que combina el proceso a lecho de fango con el de filtro anaeróbico. La planta produce alrededor de 10.000 metros cúbicos diarios de biogás con un alto contenido de metano. En un caso como este, el biogás que sirve para producir vapor necesario en la destilería puede sustituir normalmente el 50% del combustible requerido para este propósito. Ya se ha mencionado que el biogás también puede producirse a partir de materiales sólidos. Entre estos, los desperdicios urbanos constituyen el ejemplo más típico. En este sector, los tratamientos anaeróbicos se están difundiendo rápidamente. Por otra parte, como se ha señalado, el problema de la eliminación de estos desperdicios se siente cada vez más en las sociedades industriales, sea por la enorme cantidad que se producen, aproximadamente 1 kilogramo por día y por habitante, sea por la compatibilidad ambiental de los procesos y los sitios de tratamiento y eliminación. Hoy, el sistema más difundido en este campo es la denominada descarga controlada. En este sitio, por ejemplo, que cubre un área de 7 hectáreas, los desperdicios son descargados por las máquinas y recubiertos con estratos de tierra. El estrato de relleno varía entre los 6 y los 11 metros y reposa sobre un fondo impermeable en el cual han sido practicados drenajes para recoger los percolados. En la descarga, que puede ser imaginada como un gran reactor en batch de volumen variable, la sustancia orgánica se degrada por la acción de los microorganismos aeróbicos en los estratos más externos y por la acción de los anaeróbicos en los estratos más internos. El biogás se produce, por lo tanto, en profundidad y es extraído mediante una red de pozos conectados entre sí para ser enviado a una central de recolección. El biogás continúa formándose por un periodo de 10 a 20 años desde el momento en que los desperdicios son descargados. La producción, que va de 2 a 5 metros cúbicos al año por tonelada de desperdicios, alcanza los 4.000 metros cúbicos diarios. Un sistema automático de muestreo y análisis en continuo permite regular la extracción de cada pozo de manera de asegurar una producción constante de gas, dotado de un buen poder calorífico. Resulta interesante también la utilización que se hace del biogás, que en parte sirve para producir agua caliente. Esta, por medio de una red subterránea de conductos, es distribuida en el vecino centro habitado para la calefacción de aproximadamente 200 viviendas.
La parte restante del gas se transforma en energía eléctrica por medio de un generador convencional. Es interesante destacar que también se usa para este fin un motor Stirling, que siendo de combustión externa no requiere ser alimentado con un gas particularmente puro, ni de composición necesariamente constante. Resulta a menudo útil realizar, previamente al tratamiento anaeróbico de los desperdicios sólidos urbanos, una separación de los materiales que los constituyen. En esta planta, por ejemplo, máquinas adecuadas seleccionan y separan metales, vidrio, plásticos, papel y objetos voluminosos de la masa orgánica fermentable. Esta fracción es luego enviada a la digestión anaeróbica. El proceso adoptado en esta planta piloto da lugar a una producción de volúmenes de gas muy altos en relación al volumen del reactor. El efluente es sometido a prensado y desecación, utilizando la energía obtenida al quemar el biogás. Sistemas de tratamiento con tecnologías similares a la precedente se encuentran ya operando en escala real. En esta planta, los desperdicios, una vez descargados, se someten a oportunos tratamientos de selección, que permiten separar metales y vidrio, que es conveniente reciclar sucesivamente. La fracción orgánica fermentable, que ha sido también separada de los materiales plásticos, es enviada a la digestión. El proceso se realiza en seco en condiciones mesófilas y en el término de 15 a 20 días produce de 100 a 140 metros cúbicos de biogás por tonelada de desperdicio orgánico tratado. El biogás recogido en un depósito de volumen variable es adecuado a las características de la red de distribución pública y resulta disponible para ser utilizado, por ejemplo, en esta industria del cemento de la zona circundante. Es también interesante la utilización del efluente sólido digerido, que una vez refinado es envasado para ser utilizado como tierra valorada en horticultura. Los materiales inicialmente separados de la fracción orgánica y no utilizables con otro fin son quemados en un horno no contaminante, contribuyendo así a una valorización óptima de los residuos. Este film ha intentado demostrar que la biometanización ha alcanzado un estado de plena madurez tecnológica, que la vuelve fiable y económicamente ventajosa en el tratamiento de muchos tipos de desperdicios orgánicos. Los progresos que la investigación está alcanzando en este campo permiten además prever una difusión cada vez más amplia de la biometanización, que representa a menudo la solución óptima al doble problema de la necesidad energética y de la conservación del ambiente. La Dirección General de la Energía de la Comisión de la Comunidad Europea, con sus proyectos demostrativos, ha contribuido concretamente al desarrollo de la biometanización en muchos sectores de aplicación a nivel comunitario.
Esta acción continúa y mira a la extensión de esta importante tecnología al tratamiento de otras clases de desperdicios anaeróbicamente degradables en reactores siempre más perfeccionados, en el cuadro de una política siempre más integrada de la industria comunitaria. Fuego y llama para iluminar, para preparar un helado, para cocinar, para hacer café, para incubar huevos, para dar calor, Dentro tiene una cerámica. para generar electricidad. Energía obtenida de estiércol y desechos. Desde que el hombre aprendió a hacer fuego, ha necesitado material combustible. El 65% de la población mundial aún cocina a base de leña. El machete y el hacha van acabando poco a poco con el bosque. Por otra parte, la enorme cantidad de ganado obliga al sobrepastoreo. La base existencial de muchas personas está en peligro. Montañas y llanuras áridas, un paso más hacia la catástrofe ecológica. Conseguir combustible para la próxima comida es un arduo trabajo. Donde ya no crecen árboles, la competencia por la poca madera que queda es muy reñida. El humo de la fogata afecta sobre todo la salud de las mujeres. El gas envasado es conveniente, pero con frecuencia es más caro que la misma comida. La energía no solo se necesita para cocinar. Aquí, en Marruecos, la energía es indispensable para obtener los alimentos. Para que este cultivo de riego de frutos
es necesario bombear agua subterránea desde 5 kilómetros de distancia. Un generador produce la electricidad que necesitan estos artesanos de Tanzania. Sin electricidad no hay trabajo ni ingresos. Sin electricidad tampoco hay televisión. La cría industrial de animales destinada a la producción de carnes es una importante causa de la contaminación del agua. Gran cantidad de moscas e insectos dañinos se multiplican en los ríos y riachuelos utilizados como canales de evacuación. En el campo y en la ciudad, en su día, cauces de agua cristalina se convierten en cloacas y basureros, huellas de la civilización de consumo. Este es un medio ideal para la proliferación de enfermedades y epidemias. El manejo correcto de los excrementos humanos y con ello la protección contra enfermedades es de suma importancia. El solo hecho de consumir, sin importar qué o dónde, siempre deja algún remanente, desechos y aguas residuales que, según se piensa comúnmente, no tienen ningún uso, ya sea en este matadero en Burundi o en esta fábrica de jugos cítricos en Belice. Las soluciones a los problemas del medio ambiente deben ser tan variadas como sus causas. Una de las prioridades de la ayuda al desarrollo alemana es la protección del medio ambiente a nivel industrial, urbano y rural, y la difusión de fuentes de energía renovables como por ejemplo el biogás. El biogás está considerado como una fuente de energía que no contribuye a la proliferación del dióxido de carbono en la atmósfera. Aquello que hoy pareciera no tener valor, como desechos y estiércol, puede convertirse en materia prima para la producción de gas. Desde 1980, la GTZ, la Agencia Alemana de Cooperación Técnica, a través de su división GATE, trabaja activamente en la difusión del biogás. El profesor Witkowski, jefe de GATE, que es el Centro Alemán para Tecnologías Apropiadas, nos explica. En realidad, las plantas de biogás no pueden improvisarse así como así. Para instalar y operar este tipo de instalaciones se requieren conocimientos técnicos fundados. Además, esta tecnología no solo contribuye a la generación de energía y a la producción de fertilizantes, sino también a la protección del medio ambiente, que es, en mi opinión, el aspecto más importante. Desde un principio, la estrategia de GATE para la difusión de la tecnología del biogás tuvo su base en una cooperación interdisciplinaria. Hoy en día, 66 expertos en agricultura, sociología, eliminación de desechos y aguas residuales, protección ambiental y de los recursos naturales, trabajan conjuntamente en más de 30 programas regionales. Más de 2.000 instalaciones de biogás han sido puestas en funcionamiento gracias a numerosos proyectos realizados con apoyo alemán. ¿Qué es el biogás? ¿Cómo se produce, almacena y utiliza? Tomemos como ejemplo una finca cualquiera en un lugar X del mundo. Aquí vemos la casa, el establo, y delante de este, casi invisible debajo de la tierra, la planta de biogás. Las plantas de biogás siempre constan de 3 partes. A la derecha el tanque de carga, en el medio el digestor subterráneo y a la izquierda de la imagen el tanque de compensación. Como casi siempre son vacas o cerdos los que proporcionan la materia prima para la producción del biogás, la planta se encuentra contigua al establo. El estiércol se introduce en la planta a intervalos regulares. La masa se desliza por el tubo de carga al interior del digestor, en el cual fermenta. En esta fermentación se produce el biogás, el cual, en este tipo de planta, se acumula directamente sobre el cieno de fermentación
y por la presión que ejerce hace que la masa fermentada suba por el tubo de descarga hacia el tanque de compensación. Más tarde, el cieno de fermentación se extrae del tanque y se utiliza como abono. Pero ¿qué sucede en el digestor? Nada más y nada menos que lo que ocurre en el estómago de una vaca, que no es otra cosa que la transformación, en ausencia de luz y de oxígeno, de los enlaces orgánicos de la biomasa. Esto ocurre en 3 fases, por medio de 3 grupos de bacterias. Esta es la más importante de las 3, la metanosarcina. La metanosarcina es muy sensible a cambios bruscos en su entorno. Es muy importante que su hábitat se mantenga a una temperatura constante, pues si baja la temperatura, ella pierde el apetito. Y si sube, trabaja a un ritmo tan acelerado que se cansa y finalmente muere. El resultado es, por un lado, el biogás combustible, una mezcla de 60 a 70% de metano, 30 a 40% de dióxido de carbono y gases residuales. Y tenemos, por otro lado, un cieno utilizado como abono de alto valor fertilizante. Muchos propietarios de plantas de biogás terminan encariñándose con sus bacterias de metano, pues gracias a ellas pueden iluminar su hogar, cocinar sus alimentos, enfriar su cerveza y hacer más fértiles sus tierras. En resumen, la planta de biogás cambia a largo plazo el nivel de vida de los campesinos. Existen varios tipos de plantas de biogás. La selección del tipo más adecuado depende de la zona climática en la que vaya a instalarse. Esta planta, con una cúpula subterránea, es un modelo de origen chino para plantas de biogás de tipo familiar. Cualquier albañil puede aprender sin dificultad la técnica de construcción de esta cúpula. Los materiales necesarios, cemento y ladrillos, se obtienen fácilmente en todo el mundo, haciendo que la construcción de este tipo de planta no requiera importaciones. La planta Gobar, de origen indio, está compuesta por un digestor de mampostería cilíndrico y por una campana de acero como depósito de gas que flota en el cieno de fermentación. Este tipo de planta solo puede construirse donde el acero y la pintura anticorrosiva no sean escasos ni costosos. Una combinación de ambos tipos es la planta borda con campana flotante. Presenta la ventaja de que, al estar rodeada por un anillo de agua, la campana no entra en contacto con el cieno de fermentación. Otro tipo es esta planta de túnel de 250 metros cúbicos que se utiliza en Burundi en varias escuelas para la evacuación de letrinas. Una solución muy sencilla. La materia orgánica se deposita en un hoyo. Este se cubre con una lámina de plástico bajo la cual se acumula el biogás. Ya hemos visto la teoría. Pasemos ahora a algunos ejemplos prácticos del trabajo de la GTZ. En este pueblo de Túnez, una familia tiene desde hace 4 años una planta de biogás. La dueña de la casa nos informa que nunca ha tenido problemas con la planta. Gracias al gas puede cocinar 3 veces al día, pero la mayor ventaja es que ahora dispone de luz y sus hijos pueden hacer los deberes por la noche sin dificultad. También su hija aprovecha para tejer alfombras por la noche. Dentro de poco piensan vender las alfombras en el mercado, lo cual representará un buen ingreso extra para la familia. El refrigerador también funciona con biogás. Solo el horno para hacer pan todavía requiere leña, aunque la familia espera poder disponer pronto de un horno de biogás. Ella ha recomendado la planta de biogás a todos sus vecinos. El biogás es una novedad en Belice, dice el señor Juan. Yo soy uno de los 14 agricultores que tienen una planta. La mía es una de las más grandes y la verdad no me arrepiento de haber hecho esta inversión. La planta me representa una cantidad de ventajas. Ahora el horno funciona con biogás, tenemos lámparas en la finca y el cieno de fermentación me sirve para abonar mis huertos. Además, protege mejor el medio ambiente. Antes de que se construyera la planta de biogás, el abono líquido fluía directamente al río. Ahora es distinto. Tenemos que animar a más agricultores a que construyan plantas de biogás.
El biogás me ayuda mucho cuando me acuerdo de los tiempos en que usaba leña para tostar el café. Ahora casi no hay humo y no se tarda tanto. Mamá Rambo vende 3 kilos de café a la semana en el mercado de Arusha, en Tanzania. Cada gramo proviene de su propia cosecha y de su propio tostadero. Poco después llegó un señor que se llama Pedro Kramer, el ingeniero. Cuando empezó a caminar, caminaba sobre el estiércol y me decía a mí, este es dinero, ¿qué estás haciendo con el dinero así? Yo le decía, eso no es dinero, es estiércol. Vas a ver, te va a convertir en dinero. Pues empezamos la construcción y ahora puedo decir que en realidad el estiércol es dinero porque produce gas, biogás. Y para mí, el establo queda más limpio, no hay moscas, el trabajo me hace más fácil, todo para mí es bastante bueno. Estoy muy contento de haber invertido dinero para construir un sistema de biogás. Esta quesería en el poblado de Mulala, en Tanzania, produce 8 kilos de queso al día. Las vacas del establo proporcionan la leche y el gas necesario para la producción del queso. El queso se vende en 3 tiendas de un poblado situado a 30 kilómetros de distancia, garantizando así un ingreso regular a varias familias del pueblo. En la cooperativa Muguera se procesan desde hace muchos años las frutas de Burundi. Desde 1987, las ollas se calientan mediante biogás. Así se pueden vender el ketchup y la mermelada sin depender del precio del carbón vegetal. Los productos se venden no solo en los grandes supermercados de la capital, sino también en tiendas pequeñas en todo el país. Un argumento muy importante a favor del biogás es su integración en el ciclo orgánico de las empresas agrícolas. Las plantas forrajeras, que también se siembran como protección contra la erosión, se cortan y se dan a las vacas como alimento. Las vacas que pasan la noche en el establo y no tienen que buscar su alimento por sí mismas, están mejor alimentadas y dan más leche. Lo que expulsa la vaca, una vez concluida la digestión, se saca del establo y se introduce en la planta de biogás. Bien mezclado con agua, es un verdadero festín para las bacterias de metano que esperan impacientes en el digestor. La misma cantidad que se introduce por un lado de la planta sale del otro lado en forma de cieno por el tanque de compensación. Si hay declive en el terreno y los campos están a un nivel más bajo que la planta, el método más cómodo de fertilización son los canales. Se ha comprobado que el cieno de fermentación incrementa la productividad de